¿Qué harías si un día tu hijo fuera robado por una red criminal y en la comisaría los policías no hicieran nada? Esta es la historia de una madre desesperada, dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias con tal de recuperar a su único hijo, víctima de la trata de personas en la frontera entre México y Estados Unidos. La tarde se desgranó sin prisa sobre el barrio, un sol oblicuo colándose entre los cables y las láminas. Lucía Ramírez salió de la cafetería apurando el paso. Llevaba las manos oliendo a café y canela, y el uniforme todavía tibio de vapor. Eran las 6:45 cuando giró la esquina rumbo a la primaria. En el bolso llevaba una cajita con 2 conchas de vainilla y una servilleta con un dibujo de un robot que Emilio había hecho esa mañana. «Te lo guardo», le había dicho, besándole el cabello, «para que no se te rompa». La calle de la escuela hervía como siempre, vendedores de globos, mamás con prisa, motos que se cruzaban sin mirar. Lucía alzó la vista hacia la puerta azul y sintió esa punzada mínima, ese presentimiento frío que no sabe de razones. No vio a Emilio, vio a los niños desbordarse, a la maestra que hacía una lista, al señor de los elotes gritar con harta crema, pero no a su hijo. Se acercó a la maestra. «¿Profe, Emilio?», preguntó tratando de sonreír. La maestra tardó medio segundo en reconocerla, otro medio en revisar su hoja. «La tía lo recogió», dijo. Lucía parpadeó. «¿Qué tía? Emilio no». Se le quebró la voz. «Emilio no tiene tías aquí». El eco de esa frase pareció abrir una grieta en el piso. Lucía apretó la cajita de conchas. La maestra palideció, rebuscó entre recuerdos de la salida, miró a otras madres. «Una señora dijo que venía de tu parte», balbuceó. «Traía copia del CURP, el gafete de la escuela. Yo». La maestra se detuvo. Algo en los ojos de Lucía la hizo tragar saliva. Tenía una carta. Lucía sintió que el mundo se inclinaba. Llamó a su celular a la directora. No contestó. Corrió hacia la esquina, preguntó a los vendedores, a la señora de los tacos que siempre le fiaba a fin de quincena. 2 niños dijeron haber visto a Emilio subirse a una camioneta blanca, de esas que no traen nada escrito. Uno de ellos imitó con la mano el movimiento de una puerta corrediza. La piel de Lucía se contrajo como si hubiera entrado a un cuarto helado. «¿Placas?», preguntó, la voz apenas un hilo. «No», dijo el niño, pero tenía un sticker de un perrito. Lucía echó a andar sin dirección, sin tiempo, como si caminando pudiera deshacer el instante en que la maestra dijo, «La tía». Llegó a la dirección que le dictó el instinto, la caseta de policía a 3 cuadras, una habitación blanca con ventilador que no giraba. Un agente rellenaba un crucigrama. «Mi hijo», empezó, pero el llanto la cortó con un tirón sordo. Respiró. «Mi hijo se lo llevaron de la escuela. Una mujer. No era familia». El agente levantó la vista con pereza. «¿Hace cuánto? 15 minutos, 20, no sé. Hay que esperar 48 horas para reportar la desaparición», dijo, casi de memoria. Lucía lo miró como si no hubiera entendido la lengua. Tenía 6 años. «¿6? ¿Usted tiene hijos?», preguntó. 48 horas. La risa que le salió fue cortante, sin humor. «Emilio ahorita puede estar en cualquier señora». «Cálmese», dijo el agente, que no supo qué hacer con su mirada. «Ahorita vemos, le tomo sus datos». «No quiero que vea», escupió ella. «Quiero que lo busquen». La puerta de la caseta se abrió en ese momento y entró un hombre con chamarra de mezclilla, barba de 2 días y ojos atentos, el investigador Diego Aranda. Traía un folder bajo el brazo y un cansancio bien guardado en la espalda. «¿Qué pasa?», preguntó. El agente infló el pecho como si de golpe tuviera superior. «La señora dice que le robaron al hijo en la escuela». Diego la miró de arriba abajo, no por juicio, sino trazando coordenadas. Notó el uniforme, el reloj barato, las manos temblorosas. Notó también la exactitud de los datos que soltaba y el hilo de terror en la voz. «Nombre del niño», dijo con calma, sacando una pluma. «Emilio Ramírez. Tiene 6. Estaba con camisa azul. Su mochila es roja, con un robot», dijo a borbotones. «La maestra dijo que una tía lo recogió. Nadie más lo recoge, solo yo. Hora exacta. 7:10. Yo llegué 7 con... Miró su celular. 7:20. Diego asentía, encadenando piezas invisibles. «¿Algo que dejó? ¿Alguna pista?», preguntó, casi por reflejo. Lucía abrió su bolso como si ahí estuviera la respuesta a todo.
Sacó la cajita de conchas. La sirena del ventilador se quejó encima de ellos. Bajo la cajita, una tirita de papel térmico asomó entre el monedero y la servilleta dibujada. No recordaba haberla visto. La tomó. ¿Qué es eso? Diego se acercó. Era un recibo arrugado de una paquetería de barrio. Tenía impreso un código y una dirección de bodega en Iztapalapa. El corazón de Lucía tropezó. No es mío, murmuró. No compré nada. Diego leyó el número 2 veces. El agente del crucigrama se encogió de hombros. Diego guardó el papel en una funda transparente. Voy a levantar el reporte, dijo, mirando a Lucía más que a la gente. Y lo vamos a mover ya. No espere 48 horas. Trae una foto de Emilio. Lucía le mostró el fondo de pantalla. Emilio con un helado derramándosele en la playera, riéndose aún más por el desastre. Diego se enredó un segundo con esa risa. Algo demasiado conocido empujó detrás de sus costillas. Un recuerdo que prefirió no nombrar. Señora, cambió el tono. Lucía, ¿me permite su número? Yo la voy a llamar. Ahora mismo voy con el comandante Valdés para autorizar búsqueda. Y reviso ese código. Voy con usted, dijo Lucía. No puedo quedarme esperando a que me llamen y me digan que no se puede. Diego dudó apenas. Luego asintió. El edificio de la delegación olía a papel viejo y café recalentado. Un televisor en la pared repetía imágenes de un operativo de drogas en un estado lejano. En la oficina del comandante Valdés, la madera falsa y los diplomas enmarcados construían una seriedad práctica. Valdés era un hombre ancho, con manos de carnicero y una sonrisa tan exacta que parecía dibujada a regla. Otra vez con sus sentimentalismos, Aranda dijo cuando Diego expuso el caso: «La señora ya está aquí. Bien, levante su denuncia. Pero usted no puede mover unidades por un asunto recién reportado». Lucía se inclinó hacia el escritorio. «No es un asunto. Es mi hijo. Lo recogieron con papeles falsos. Hay un recibo con un código. ¿Cuándo fue la última vez que miró a una mamá a los ojos, comandante?» Valdés mantuvo la sonrisa. Le gustaban las palabras como le gustaba el dominó, en su sitio, sin sorpresas. «Señora», Lucía dijo con condescendencia, «entiendo su angustia, pero tenemos protocolos. Si abrimos la llave a cada madre desesperada, si alguna vez abrieran una llave», susurró Diego, demasiado bajo para que Valdés lo tomara como desafío frontal. «Necesito que Ti culmine la búsqueda del código de paquetería y que veamos cámaras perimetrales, por lo menos». Valdés lo miró con fastidio. Pesó un segundo la escena. Decidió que no valía la pena. Hizo un gesto con la mano, como aventando migas. «Está bien, consulta, pero ni un operativo más. Usted está saturado, Aranda. Y no olvide su evaluación pendiente». Diego apretó la mandíbula. Lucía salió de la oficina antes de que la rabia se le desbordara. En el pasillo, Diego se detuvo. «Voy a correr el código por fuera. Un amigo en rutas me debe favores. Y voy a pedir cámaras a título personal». No debería decirle esto, pero se pasó una mano por la nuca. «Yo también perdí a mi hijo». Lucía lo miró con los ojos húmedos. La compasión fue una ola breve, sin espacio para distraerse. «Entonces sabe que no puedo irme a casa a esperar». «Lo sé». A las 9:13, la computadora de un cuarto sin ventanas mostró el resultado. El código correspondía a una bodega en Iztapalapa, asociada a envíos temporales de artículos sin valor declarado. 3 señales similares en el último mes. Diego anotó fechas, cruzó horarios con desapariciones recientes de menores en la zona. 3 nombres repetían un patrón como una nota disonante. «No es casual», murmuró. Marcó a Lucía. «Estoy afuera», dijo ella. «No me fui. Vamos a la bodega. No tenemos orden. Si hay algo, llamamos a una patrulla. Si no, entramos con pretexto. ¿Puedes con eso?» Lucía no contestó. Ya estaba abriendo la puerta del auto de Diego. La ciudad cambió de piel 3 veces en el trayecto, del centro sudoroso a una avenida que parecía no terminar, del murmullo a la noche abierta como una caja de metal. Llegaron a una colonia de bodegas con paredes de bloc y portones mal pintados. La dirección del recibo era un zaguán verde con un número borrado a medias, lámparas amarillas, perros detrás de rejas. «Te quedas en el coche», dijo Diego, como lo dicen todos los que ya saben que no les harán caso. «Y si vuelve a pasar enfrente de mí y no me moví». Lucía habló sin alzar la voz. «Prefiero morir pidiendo que me devuelvan a mi hijo que esperar sentada con las manos limpias».
Diego no insistió, tocó el timbre. Nadie. Tocó de nuevo más fuerte. ¿Qué se les ofrece? Un hombre abrió apenas, dejando ver un ojo y medio hombro. Paquetería, dijo Diego, enseñando un papel como quien enseña un pase. Venimos por un encargo. Código 734. Inventó los últimos números. El hombre dudó. Aquí no se recoge. Aquí se deja, respondió, pero el titubeo ya había mostrado algo. Raro, siguió Diego, apoyando el peso en su voz. Me dijeron que aquí salía Proyecto Norte. El hombro se tensó. El ojo se fue al lado oscuro a consultar algo que no vimos. Un perro empezó a ladrar más lejos. No conozco, dijo el hombre. Y cerró. Diego miró a Lucía. Señaló discretamente una reja lateral sin candado. Entraron por el costado entre sombras y olor a aceite. Adentro el silencio no era vacío sino tejido. Gotas, eco de un radio, el ritmo de alguien caminando. Cruzaron un pasillo con cajas apiladas, y entonces la vieron. Una mesa metálica con etiquetas plásticas, fotos tamaño infantil recortadas, gomas de borrar y una pistola de etiquetas como las de los tianguis, pero marcadas con un sello, PNC Track, Proyecto Norte. Lucía tocó una de las etiquetas. Tenía letras pequeñas, nombres en inglés y fechas. Las luces se encendieron de golpe. Una linterna en la cara. El corazón de Lucía saltó a la garganta. ¿Qué están haciendo? Otro hombre, este sí con pistola visible, los encañonó. Al piso. Diego levantó las manos. Lento, sacó su credencial. Policía, investigación en curso. Baje el arma. El hombre dudó lo justo para que el primer portero llegara desde el pasillo con un teléfono en la mano. Ya llamé a la patrulla, dijo, como si eso lo volviera dueño del terreno. Lucía, aún con las manos arriba, vio a un lado de la mesa una mochila roja con un robot. El mundo se estrechó hasta esa tela. El aire se volvió vidrio. Dio un paso. Que no se mueva. El de la pistola rugió. Diego se interpuso con el cuerpo. Tranquilos. Nadie se mueve. Su voz fue firme, la mirada un ancla. Van a bajar el arma y vamos a hablar. No hablaron. Llegó primero la sirena descompuesta de una patrulla vieja, y después el eco de botas. Dos policías de barrio entraron con el gesto cansado de quienes van a un trámite, conectados a una cadena invisible que siempre termina en una oficina con aire acondicionado. ¿Qué pasa aquí?, preguntó el más viejo, echando un vistazo a las etiquetas sin verlas. El portero habló primero. Se metieron. Andaban hurgando. Soy investigador Aranda, de la Unidad Metropolitana, dijo Diego. Tengo indicios de que aquí se acopian documentos de menores. Necesito asegurar el lugar. Llamen a mi comandante, alzó la voz. A Valdés, el policía de barrio arrugó la boca. A ver, vamos calmando. Si hay que asegurar que lo autorice el comandante. Mientras todos pa' fuera. Y ustedes, señaló a Diego y a Lucía. Detenidos por allanamiento. Lucía tragó saliva. Sus ojos volvieron a la mochila. La abrazó con la mirada como quien abraza desde una reja. Diego la tocó apenas con el codo, un gesto mínimo que decía resiste. En el jaloneo hacia la puerta, el portero pasó junto a Diego y sin mirarlo, murmuró entre dientes, «No te metas, Aranda, te vas a quemar». Las palabras quedaron suspendidas como humo. Lucía apretó el recibo de paquetería en el puño. Afuera, el aire nocturno les pegó en la cara. Lo sentaron en la banqueta mientras alguien hablaba por radio. Diego torció un poco el cuello, buscando una franja de cielo. Pensó en otra banqueta, en otro anochecer donde había esperado noticias que no llegaron. Se obligó a volver al presente. «Mírame», le dijo a Lucía abajo. «Esto no se acaba aquí. Esa mochila es una pista. Este lugar está en el mapa». Hizo una pausa. «Te voy a sacar de esta, y voy a sacar a Emilio». Lucía respiró como quien sale de debajo del agua. Asintió una vez, con terquedad mansa. La patrulla arrancó hacia la delegación. En el asiento trasero, entre el olor a vinil viejo y sudor, el celular de Diego vibró. Un mensaje de su contacto en paqueterías entró como un susurro en la oscuridad. El código se ha usado antes, 3 veces, mismo patrón, entregas nocturnas, alias, La Madrina. Diego cerró los ojos un segundo. El motor vibró bajo sus pies. La ciudad afuera seguía ardiendo en pequeños brillos. Lucía miró por la ventana, marcando silenciosamente el camino para recordarlo todo. La noche no estaba rota del todo. Se había abierto como un libro peligroso,
y apenas empezaban a leer. El amanecer llegó turbio, con un aire húmedo que pegaba en los huesos. Lucía no había dormido, pasó la noche entera en la delegación, respondiendo preguntas inútiles, firmando papeles que parecían escritos para archivar su desesperación en un cajón. Diego había estado con ella todo el tiempo, haciendo llamadas desde su celular, anotando en un cuaderno aparte lo que no quería que desapareciera en la burocracia. Al salir, la ciudad despertaba entre claxonazos y el olor de tamales en la esquina. Lucía caminaba como flotando, los ojos hinchados pero la mente alerta. Sabía que si bajaba la guardia aunque fuera un segundo, se rompería. Ese recibo es más que un papel, dijo Diego, mientras encendía su coche viejo pero firme. Lo corrí en una base alterna. No debería decírtelo, pero tengo contactos en paqueterías de transporte. El código se usó en entregas pasadas que nunca se registraron como oficiales. Siempre hacia la misma zona, Iztapalapa. Lucía lo miró con un nudo en la garganta. ¿Y si Emilio ya salió de la ciudad? No lo sabemos, respondió él con firmeza. Pero ese camión blanco que mencionaron los niños no es casualidad, se repite en otros testimonios. Se quedó en silencio un instante. Lo que sí sabemos es que cada hora cuenta. Esa misma mañana, Lucía decidió volver a la escuela. No confiaba en los informes oficiales, quería hablar con cualquiera que hubiera estado ahí. Entre los vendedores, encontró a doña Rosa, la señora de los tacos. «Yo vi la camioneta, mija», le dijo mientras encendía el anafre. Blanca, sin logos, con vidrios ahumados. La señora que bajó tenía el cabello teñido de rubio, cortito, como de oficina. Dijo que era de parte de la mamá y enseñó un papel. Hasta me pareció raro. Pero ¿quién iba a desconfiar si traía documentos? Lucía anotó cada palabra. Diego, a su lado, fotografió el puesto y las esquinas cercanas. ¿Placas?, preguntó. No alcanzaba a ver, pero le juro que atrás tenía una calcomanía, un perrito azul, de caricatura. Eso sí no se me olvida. Diego sonrió apenas. Era un dato valioso. En las calles los detalles pequeños podían ser un salvavidas. Horas después, ya en su escritorio, Diego usó un sistema de rastreo de cámaras urbanas. No tenía permiso, pero lo hacía desde hacía años para casos que la institución prefería ignorar. Cruzó la zona con las horas que había dicho Lucía. Ahí estaba, un destello blanco en una cámara vial, un portón que se abría y la sombra de un niño subiendo. El sticker azul brillaba un segundo antes de desaparecer entre el tráfico. «Lo tenemos», murmuró. Lucía se inclinó sobre la pantalla. Se le erizó la piel. La silueta pequeña que subía al vehículo coincidía con Emilio. Lo supo en el estómago, en el pecho, en la piel. Diego guardó las imágenes en una memoria portátil. «Esto no lo entrego a Valdés», dijo, con un tono duro. «Lo enterraría. Si quieres seguir, lo hacemos solos». Lucía lo miró fijo. «No vine a pedir permisos. Vine por mi hijo». Ese pacto silencioso quedó sellado en ese instante. Esa misma noche, cuando la ciudad parecía tragarse a sí misma en ruidos y sombras, Diego recibió un mensaje encriptado de un viejo contacto en transporte. «La bodega que buscabas tiene movimientos extraños. 3 envíos con códigos similares al tuyo. Destino, Frontera Norte. Último registro, hace 48 horas. Alias en las guías, Proyecto Norte». Diego apretó el teléfono en su mano. Le mostró el mensaje a Lucía. «Proyecto Norte», repitió ella, como si esas palabras fueran la llave de un laberinto. «Y es solo el inicio», respondió él. Afuera, el rugido de un tráiler pasó temblando por la avenida. Los dos lo miraron con una mezcla de miedo y certeza. Esa carretera, pensaron, podía ser la misma que llevaba a Emilio lejos de sus brazos. Lucía cerró los ojos un instante, luego los abrió más firmes. «Vamos a seguir la ruta», dijo. Diego asintió. La primera pista ya estaba marcada, y los llevaría directo a un monstruo escondido bajo el nombre de Proyecto Norte. La colonia industrial de Iztapalapa se extendía como un laberinto de naves idénticas, portones oxidados, perros encadenados, postes con cables enredados como lianas. Diego y Lucía llegaron poco antes de la medianoche. El aire olía a diésel y grasa rancia. «Aquí es», dijo Diego, apagando el motor a unos metros. Observaba con calma, como cazador que mide el terreno. Lucía apretaba entre las manos la pulsera de Emilio que había guardado desde el bautizo. Su corazón latía desbocado, pero su mirada estaba fija, decidida. «¿Entramos?»,
preguntó. Diego dudó un segundo. Sabía que aquello era una imprudencia, pero también sabía que esperar órdenes era condenar a Emilio. Entramos, asintió. Saltaron por una reja lateral oxidada. El silencio adentro era espeso, interrumpido por goteos lejanos. Avanzaron entre sombras hasta una puerta metálica entreabierta. Diego sacó su linterna pequeña, la encendió apenas un hilo. Dentro había cajas apiladas, montacargas inmóviles y un escritorio con carpetas abiertas. Sobre la mesa, etiquetas plásticas con códigos alfanuméricos y fotos tamaño infantil recortadas. Lucía se acercó temblando. Reconoció una pulsera azul con las iniciales ER en un cajón. Era de Emilio. El estómago se le dobló. Estuvo aquí, susurró, con lágrimas contenidas. Diego fotografió todo con su celular. Vio un cuaderno con letras grandes. Proyecto Norte, lista 04, Niños 7. Destino, Frontera Norte. Entrega, viernes, cliente VIP. El frío le recorrió la espalda. No es solo tu hijo, murmuró. Hay muchos más. Un portazo los sacudió. Dos hombres entraron hablando en voz baja. Uno encendió una lámpara industrial. La luz cayó directo sobre las cajas. Había mochilas de colores, zapatitos, juguetes baratos en bolsas transparentes. Lucía se tapó la boca para no gritar. Diego la empujó suavemente hacia atrás, señalando silencio, pero uno de los hombres levantó la vista. ¿Quién anda ahí? En un segundo, Diego se abalanzó y apagó la lámpara con un golpe, dejando todo en penumbras. Corrieron por el pasillo lateral, pero alcanzaron a escuchar el chasquido metálico de un arma cargándose. «¡Alto, cabrones!», gritó uno de los guardias. Lucía sintió que las piernas se le volvían de aire. Diego la sujetó de la mano y la arrastró hasta un rincón tras unas tarimas. Respiraban entrecortado, el corazón queriendo escapar por el pecho. Entonces, un sonido distinto retumbó afuera. Sirena de patrulla. Luces rojas y azules se filtraron por las rendijas. «¡La policía!», gritó uno de los hombres dentro, pero al ver quién bajaba de la patrulla, Diego sintió que la sangre se le helaba. Era el comandante Valdés. El hombre sonreía como si llegara a supervisar una mudanza rutinaria. «Todo en orden», dijo a los guardias. «Cierren bien y no dejen rastros». Lucía lo escuchó con horror. Miró a Diego, que tenía el rostro duro como piedra. Él intentó decir. «Sí», confirmó Diego en un susurro. «Está metido hasta el cuello». Se quedaron inmóviles, escondidos mientras los pasos se alejaban. Afuera, Valdés ordenaba algo que no lograban escuchar. Diego apretó el brazo de Lucía. «Ya no hay duda», dijo, con voz grave. «Tu hijo está atrapado en una red mucho más grande. Y la cabeza está dentro de la propia policía». Lucía cerró los ojos con rabia. Al abrirlos, sus pupilas ardían. «Entonces vamos contra todos», respondió. Y en ese instante, ambos entendieron que ya no podían retroceder. La madrugada los encontró exhaustos, con las manos frías y la piel ardiendo de adrenalina. Habían salido de la bodega sin ser vistos, pero la revelación de Valdés como parte de la red los dejó marcados. Lucía apenas podía sostener la respiración. Aún sentía en los dedos la tela de la mochila de Emilio, tan cerca y tan lejos. «Necesitamos más que pruebas sueltas», dijo Diego mientras conducía por avenidas casi vacías. «Algo que los ate, que demuestre que no es paranoia». Lucía lo miró con furia y cansancio. «¿Y dónde se consigue eso? ¿En otra bodega llena de fantasmas?». Diego guardó silencio unos segundos. Luego recordó un nombre que había escuchado en los pasillos de la corporación, siempre acompañado de burlas de sus colegas. «Hay alguien, el padre Mateo. Dicen que se la pasa reuniendo testimonios de madres y que guarda un cuaderno con todo. Nunca lo han tomado en serio. Pero quizá, un sacerdote». Lucía arqueó una ceja. «Un necio con sotana», respondió Diego. «Pero si de verdad ha recopilado lo que dicen, puede ser la llave». La iglesia de barrio estaba en una colonia modesta. Las paredes descascaradas, veladoras titilando en la entrada y un letrero pintado a mano: «Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados». Entraron al despacho parroquial. Tras un escritorio lleno de papeles y fotografías, un hombre de unos 45 años, rostro cansado pero mirada firme, los recibió. «¿En qué puedo ayudarles?», preguntó, con una voz que sonaba más a cansancio que a solemnidad. Lucía habló primero. Su relato se quebraba por momentos, pero sus ojos no se apartaron del sacerdote.
Cuando terminó, el silencio fue tan hondo que se escuchaba el zumbido de un foco. El padre Mateo asintió lentamente. Se levantó y abrió un cajón. Sacó un cuaderno grueso, gastado, con la portada manchada de cera. Lo colocó sobre la mesa. Aquí están las voces que nadie quiere oír. Lo abrió, páginas llenas de nombres, fechas, placas de autos, descripciones de camionetas, fotos de niños sonriendo desde marcos escolares. Todas madres, todos padres que llegaron a mí cuando la policía los mandó a su casa con protocolo. Lucía acarició una de las fotos. El rostro de una niña de 8 años, con diadema roja, le atravesó el corazón. ¿Y nadie hace nada?, preguntó con la voz rota. Mateo la miró con un gesto de amarga resignación. Nadie con poder quiere hacer nada. Pero ustedes son distintos. Diego hojeaba el cuaderno con rapidez. 3 placas coincidían con los datos de la bodega. Entre ellas, el dibujo de un tatuaje, una mano con 4 dedos. Debajo, el nombre El Zurdo. Dijo Diego. Lo vi en un reporte hace meses. Coyote de frontera. Maneja entregas humanas. Mateo cerró el cuaderno. Tengan cuidado. El Zurdo trabaja para una mujer poderosa. Todos la llaman la madrina. Para algunos, es una filántropa. Para otros, el demonio que se roba a sus hijos. Lucía apretó los puños. Si el Zurdo sabe dónde está Emilio, lo voy a encontrar. El padre Mateo los bendijo sin pedir permiso. Que Dios los guíe. Y si no Dios, que al menos los guíe el amor que no se rinde. Esa noche, cuando salieron de la iglesia, el celular de Diego vibró. Un mensaje sin remitente claro. Si buscan al niño, vayan mañana al tianguis de Santa Marta. Mediodía, pregunten por el Zurdo. Lucía sintió un estremecimiento recorrerle la piel. Diego guardó el teléfono y la miró con seriedad. Mañana entramos en terreno de caza. Lucía respiró hondo, el miedo y la rabia mezclándose en su pecho. Entonces que nos encuentren cazando. El viento nocturno arrastró las campanas de la iglesia detrás de ellos. Y así comenzó la cacería. El sol del mediodía caía implacable sobre los puestos del tianguis de Santa Marta. El aire estaba cargado de humo de anafres, gritos de vendedores y olor a ropa usada mezclada con fritangas. Lucía caminaba con los hombros tensos, los ojos escaneando cada sombra. Diego iba a su lado, con la chaqueta cerrada y una gorra baja para disimular. «Recuerda, no hables de más», murmuró él. «Solo pregunta por el Zurdo y escucha». Lucía asintió, pero la ansiedad la hacía respirar como si estuviera corriendo. Entre los pasillos llenos de gente, cada hombre parecía sospechoso, cada mirada un peligro. Tras media hora de rondar sin rumbo, se toparon con un puesto de películas piratas. Un joven tatuado en los dedos, apenas mayores de edad, los observó con atención. En la mano derecha le faltaba un dedo. Lucía lo vio y su corazón dio un vuelco. «¿El Zurdo?», preguntó con voz temblorosa. El joven sonrió, mostrando un diente de oro. «Depende de quién lo busque». Diego intervino. «Amigos, venimos por un encargo. Proyecto Norte». El tatuado frunció el ceño y silbó entre los dientes. Un segundo después, 2 hombres más aparecieron detrás de ellos, cerrando el paso entre los puestos. «Ustedes no son compradores», dijo con calma el Zurdo. «Se nota a la legua. ¿Qué quieren en realidad?» Lucía apretó los puños. «Quiero a mi hijo. Lo tenían en la bodega de Iztapalapa. Sé que tú sabes dónde está». El Zurdo la miró con una mezcla de burla y compasión. «Señora, si cada madre que me llora se llevara a su crío, yo ya estaría en el infierno. Su chamaco, si es que es suyo, ya está en ruta. Y usted no tiene con qué pagar». «No quiero pagar», respondió Lucía temblando. «Solo quiero que me diga dónde está». El Zurdo se inclinó, acercándose tanto que pudo olerle el aliento a cigarros y cerveza. «La madrina no perdona a los que hablan de más, ni a mí ni a ustedes». En ese instante, Diego sacó discretamente el celular y tomó una foto del tatuaje en la mano del Zurdo. El coyote lo notó y su expresión cambió. «Te gusta jugar al policía, ¿verdad?», dijo, mientras uno de sus hombres desenfundaba un cuchillo. La tensión se rompió cuando un grupo de patrulleros entró al tianguis revisando puestos. Los compradores se dispersaron como hormigas y los vendedores escondieron su mercancía. En ese caos, Diego empujó a Lucía hacia un pasillo lateral. El Zurdo silbó fuerte. «Atrápenlos». Comenzó una persecución entre puestos.
Lucía esquivaba cajas de frutas y mantas colgantes mientras Diego cubría la retaguardia. El corazón de ella latía con un solo nombre: Emilio. Llegaron a un callejón trasero donde estaba estacionada una camioneta vieja. Diego abrió la puerta y empujó a Lucía adentro justo cuando uno de los hombres del zurdo les arrojó una piedra que reventó un vidrio. El motor rugió y se alejaron entre gritos y maldiciones. Cuando por fin se detuvieron en una avenida vacía, Diego mostró la foto que había alcanzado a tomar. En el tatuaje, además de los dedos faltantes, se alcanzaba a leer un número en tinta borrosa. Lucía lo observó con un escalofrío. ¿Será el mismo 04 que estaba en las listas de la bodega? Diego asintió. No hay duda. El zurdo maneja la cuarta ruta del Proyecto Norte. Y si eso es cierto, Emilio podría estar ya en movimiento. Lucía apretó los dientes. Entonces tenemos que alcanzarlos antes de que crucen la frontera. Diego arrancó de nuevo el coche. El rugido del motor parecía un eco de su propia rabia contenida. En el retrovisor, Lucía juró haber visto una silueta siguiéndolos en una motocicleta negra. El juego acababa de ponerse más peligroso. La oficina del comandante Valdés estaba cargada de humo de puro y arrogancia. Diego empujó la puerta sin anunciarse, con Lucía detrás de él. Sobre el escritorio dejó las fotos que había tomado, las etiquetas de la bodega, la mochila de Emilio y la imagen del tatuaje del zurdo con el número 04. Ahí está la conexión, dijo con voz firme. Coincide con los registros de Proyecto Norte. Tenemos la pista de un coyote activo y podemos detener la ruta antes de que crucen a los niños. Valdés hojeó los papeles sin interés, como quien revisa una cuenta de restaurante. Aranda, ya te lo advertí, estás obsesionado con estos casos. ¿Obsesionado? Diego golpeó la mesa con el puño. Se están llevando niños, están usándonos como pantalla. ¿Cuántos más van a desaparecer para que usted mueva un dedo? Valdés lo miró con calma glacial. Ya basta, queda suspendido. Entrégame tu placa y tu arma. El silencio cayó como un martillazo. Lucía abrió los ojos, incrédula. ¿Lo está castigando por intentar salvar a mi hijo? Su voz temblaba entre rabia y desesperación. ¿Usted también está vendido? El comandante sonrió apenas, lo suficiente para confirmar lo que no dijo. Señora, mejor váyase a su casa. Quizá su hijo vuelva, quizá no. Pero usted no quiere saber lo que le pasa a las madres que preguntan demasiado. Diego respiró hondo, como conteniéndose de saltar sobre él. Lento, puso su placa y su pistola sobre el escritorio. No necesito su uniforme para hacer justicia. Valdés inclinó la cabeza satisfecho. Entonces márchese antes de que lo encierre por desacato. En el pasillo, Lucía lo alcanzó. ¿Y ahora qué? Sin placa, sin respaldo, las lágrimas le asomaban, pero no le temblaba la voz. Diego la miró de frente. Ahora estamos solos, pero solos podemos movernos más rápido. Su celular vibró en ese instante. Era Silvia, su exesposa. Dudó en contestar, pero al final deslizó el dedo. Diego, la voz de ella sonaba tensa, rota. Me enteré de lo que estás haciendo. Estás repitiendo la historia de nuestro hijo. No quiero que termines igual de destrozado. Él apretó los ojos, la garganta cerrada. No puedo abandonarla, Silvia. Esta vez no. Te vas a hundir con ella, respondió, y yo no quiero recogerte en pedazos otra vez. La llamada se cortó. Diego respiró hondo, clavando las uñas en la palma de su mano. Más tarde, en un café discreto, Diego desplegó un mapa sobre la mesa. El zurdo mueve su ruta hacia San Luis Potosí. Hay reportes de traileres que hacen paradas en gasolineras específicas. Si lo seguimos, podemos alcanzar el convoy antes de que crucen al norte. Lucía lo escuchaba con el rostro endurecido. ¿Y si nos matan en el camino? Entonces moriremos buscándolo, respondió él, sin apartar la mirada del mapa. Lucía guardó silencio, lo observó con atención. Aquel policía suspendido no era un héroe de uniforme, sino un hombre marcado por la misma herida que ella, y aún así estaba dispuesto a arriesgarlo todo por un niño que no era suyo. No voy a rendirme, dijo Lucía finalmente, y no voy a dejar que te rindas tampoco. Diego la miró. Entre la rabia y la angustia, algo cálido surgió como una chispa inesperada. No lo nombraron aún, pero ambos lo sintieron. Esa misma noche, un mensaje anónimo llegó al celular de Diego. El camión sale mañana al amanecer. Ruta 45. Gasolinera El Retiro. Cliente VIP espera en Juárez. Diego lo mostró a Lucía. Es nuestra única oportunidad. Lucía asintió,
con la voz firme y los ojos encendidos. Entonces mañana seguimos esa ruta, y si hay un infierno esperándonos, que nos encuentre juntos. El reloj marcaba las 2:00 fuera, los tráilers rugían en la carretera como bestias metálicas. La cacería continuaba. El amanecer encontró a Lucía y Diego en la carretera, rumbo al norte. El cielo se teñía de naranja y gris, y los traileres rugían como bestias metálicas, marcando el pulso de la autopista. Diego mantenía la mirada fija en el horizonte, los dedos crispados en el volante. A su lado, Lucía sostenía la foto de Emilio contra el pecho como un escudo invisible. ¿Y si ya lo cruzaron?, preguntó en voz baja. Diego negó sin apartar la vista del camino. El mensaje hablaba de hoy. Si nos apuramos, podemos alcanzarlos antes de que entreguen a los niños. La carretera se abría como una herida interminable. Cada curva, cada puente, podía esconder el convoy. A las 9:40 llegaron a la gasolinera El Retiro, un punto perdido entre cerros y llantas apiladas. Había 3 tráileres estacionados, todos con lonas cerradas. Diego bajó del auto con calma fingida, simulando revisar el motor. Lucía lo siguió. Con el corazón galopando, un trailero viejo, con gorra sudada, los observaba desde la sombra de una bomba de gasolina. Diego se acercó con un billete doblado en la mano. «Busco a un amigo», susurró. «El zurdo». El hombre escupió a un lado y miró hacia los tráileres. Llegaron de madrugada. Uno de esos va para Juárez, con mercancía especial. Pero cuidado, los siguen de cerca. ¿Quién?, preguntó Diego. El trailero bajó la voz. Sicarios. El convoy nunca viaja solo. Lucía sintió un nudo en el estómago. Se giró hacia los camiones justo a tiempo para ver cómo 2 camionetas negras salían detrás de ellos. El rugido de motores llenó el aire. «Es ahora o nunca», gritó Diego, corriendo al auto. Encendió el motor y se lanzó tras el convoy. La adrenalina los envolvió como un torbellino. Lucía miraba por la ventanilla, rezando entre dientes. Durante kilómetros siguieron a distancia, pero en una curva estrecha, una de las camionetas negras se rezagó y comenzó a cerrárseles. «Nos vieron», susurró Lucía. Diego apretó el acelerador. El auto vibraba como si fuera a desarmarse. La camioneta se emparejó a su lado. Un hombre sacó medio cuerpo por la ventanilla con un arma en la mano. «Agáchate», gritó Diego, empujando a Lucía hacia abajo. El disparo reventó el espejo lateral. Diego giró bruscamente, sacando al enemigo del carril. La camioneta negra se tambaleó, chocó contra un muro de contención y se quedó atrás en un estruendo de metal. El corazón de Lucía martillaba sin control. Diego, con el rostro tenso, no aflojaba el paso. A lo lejos, el convoy de traileres seguía su curso, indiferente a la batalla que desataba a su alrededor. «No van a detenerse», dijo Diego. «Van directo a Juárez». Lucía se incorporó con lágrimas en los ojos y rabia en la voz. «Entonces tampoco nosotros». Diego la miró un segundo, y en esos ojos vio algo que lo sostuvo, una fuerza que ni la pérdida ni el miedo habían podido quebrar. A mediodía, cuando el sol caía sobre el asfalto como fuego líquido, lograron interceptar en una gasolinera secundaria. Diego aparcó a lo lejos, oculto tras un tráiler abandonado. Sacó su celular y abrió la foto del tatuaje del zurdo. Si está con el convoy, él es la llave. Lucía respiró hondo. Y si lo encontramos, encontraremos a Emilio. En ese instante el celular de Diego vibró con un nuevo mensaje encriptado. Entrega final, Ciudad Juárez. Cliente VIP, medianoche. Diego apretó la mandíbula. Es nuestra última oportunidad antes de que crucen. Lucía cerró los ojos un segundo, aferrada a la foto de su hijo. Cuando los abrió estaban llenos de fuego. Entonces iremos hasta el infierno si es necesario. El motor volvió a rugir. La ruta 45 se extendía frente a ellos como un destino inevitable. Y en el aire pesado de la carretera, ambos supieron que ya no había vuelta atrás. El calor de Ciudad Juárez los golpeó como una bofetada al llegar. El aire ardía a polvo y gasolina, y cada esquina parecía tener ojos vigilando. Diego estacionó el coche en un callejón discreto y revisó el mapa una vez más. El mensaje dice medianoche. La entrega será aquí. Señaló un punto cercano al río. Pero antes debemos encontrar a alguien que pueda ayudarnos. Lucía lo miró, agotada pero firme. ¿Y quién nos va a ayudar si todos parecen vendidos? Diego guardó silencio un momento. Luego marcó un número en su celular. Conozco a alguien en aduanas. No es santo de mi devoción,
pero es de los pocos que aún creen en hacer lo correcto. Una hora después, en una cafetería modesta, apareció Agente Ruiz, un hombre robusto, con bigote espeso y mirada cansada. Vestía de civil, pero su andar militar lo delataba. «Aranda, pensé que ya estabas fuera del juego», dijo, estrechándole la mano con fuerza. «Lo estoy», respondió Diego, «por eso necesito tu ayuda». Ruiz escuchó en silencio mientras relataban todo: la bodega, el zurdo, Valdés y las rutas hacia Juárez. Su rostro se endurecía con cada palabra. «La madrina tiene medio estado comprado», advirtió. «Funcionarios, militares, policías. Si pisan donde no deben, desaparecen». Lucía lo interrumpió con firmeza. «Ya nos desaparecieron lo más importante. No vamos a parar ahora». Ruiz la observó, sorprendido por su coraje. «Admiro sus agallas, señora». Hizo una pausa. «Conozco a una trabajadora social en El Paso que lleva años denunciando adopciones ilegales disfrazadas de filantropía. Si Emilio aún no ha sido entregado, ella puede tener información». Les dio un contacto y un mapa con puntos de cruce clandestino. «Pero cuidado», añadió. «Hoy hay un cliente VIP. Eso significa seguridad reforzada». Al caer la tarde, Diego y Lucía se refugiaron en un pequeño motel. Afuera, la ciudad rugía con el tránsito de tráileres y el eco de disparos lejanos. En la habitación, apenas iluminada por un foco amarillo, el silencio se volvió denso. Lucía se sentó en la cama, abrazando las rodillas. «No sé si Emilio tenga miedo o si todavía me recuerde». Su voz se quebró. «Tengo tanto terror de que piense que lo abandoné». Diego se acercó y se arrodilló frente a ella. «Escúchame bien», dijo con voz grave. «No lo abandonaste, y no lo vas a perder. Yo no voy a permitirlo». Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Lo miró, buscando la verdad detrás de esas palabras, y lo encontró, un dolor igual al suyo, pero también una fuerza que lo sostenía. Por un instante, sus rostros quedaron tan cerca que el mundo afuera desapareció. El beso llegó sin planeación. Un roce primero tímido, luego desesperado, como dos naufragios encontrándose en medio del mar. Al separarse, Lucía respiró agitada. «No sé si esto es correcto». Diego la miró, con el pulso acelerado. «Nada de esto es correcto, pero es lo único que nos mantiene vivos». Más tarde, Diego revisaba el arma que había conseguido en el mercado negro. Lucía lo observaba desde la cama, con el corazón encendido entre miedo y esperanza. De pronto su celular vibró, un nuevo mensaje anónimo. «Cliente VIP confirmado. Medianoche. Entrega en bodega de la madrina a VIP Tecnológico». Diego mostró la pantalla a Lucía. «Es la oportunidad. Y también puede ser una trampa». Lucía se puso de pie, decidida. «Entonces iremos preparados. Si es una trampa, que caigan ellos». El reloj avanzaba inexorable hacia la medianoche. Afuera, las luces de Juárez parecían brasas en la oscuridad. Y en medio de ese círculo de fuego, Lucía y Diego sabían que ya no luchaban solos. Ahora tenían algo más que perder y algo más por lo que pelear. La bodega de la Avenida Tecnológico no parecía una guarida criminal. Esa noche estaba engalanada como un salón de gala. Focos cálidos, mesas vestidas de blanco, música suave y un desfile de autos de lujo estacionados afuera. Un enorme letrero daba la bienvenida: Fundación Esperanza, por los niños del mañana. Lucía, disfrazada de mesera con un uniforme prestado, caminaba entre las mesas sirviendo copas. Su corazón golpeaba con cada paso, temiendo que alguien descubriera que no pertenecía allí. Diego, vestido como escolta con traje oscuro y auricular falso, patrullaba los pasillos como un guardia más. En el centro del salón, los reflectores se enfocaron en una mujer de mediana edad, elegante, con cabello rubio perfectamente peinado y un vestido rojo que irradiaba poder. Sonreía como si estuviera en su propio reino. «Con ustedes, la señora Camila Duarte», anunció el maestro de ceremonias, o como todos la conocemos, la madrina. Los aplausos retumbaron. Lucía apretó la bandeja con fuerza, conteniendo la rabia que le hervía en la garganta. La madrina tomó el micrófono con una sonrisa impecable. «Hoy celebramos una nueva oportunidad de dar a nuestros niños lo que se merecen, un futuro digno, hogares donde serán amados». Hizo una pausa teatral. «Gracias a su apoyo, seguiremos cambiando vidas». La gente aplaudía sin saber, o fingiendo no saber, que detrás de esas palabras se ocultaba la maquinaria del tráfico de menores. Diego aprovechó el discurso para colarse en una oficina lateral.
Allí, encendió la computadora y comenzó a descargar archivos a una memoria USB. En la pantalla aparecieron documentos, listados de niños, fechas de entrega, nombres de clientes VIP en Estados Unidos. Entre los archivos, una foto lo detuvo en seco. Emilio, con la misma camiseta azul de la escuela, de pie junto a otros 3 niños, todos tenían etiquetas plásticas en el cuello. Diego tragó saliva y apretó la mandíbula. «Te encontré, campeón», murmuró. Mientras tanto, Lucía se movía entre las mesas cuando escuchó a 2 hombres conversar en voz baja. «La entrega es a medianoche, ¿verdad?», preguntó uno. «Sí, en el almacén trasero. Los pequeños salen directo al tráiler. El cliente ya depositó la mitad». Lucía sintió que el aire se le acababa. Se acercó más, fingiendo limpiar la mesa, y alcanzó a escuchar otro detalle. «El zurdo está a cargo. Él nunca falla». Su piel se erizó. De pronto, un guardia entró corriendo a la oficina donde estaba Diego. Intruso. Diego apenas tuvo tiempo de esconder la memoria en el bolsillo y golpear al hombre contra la pared, dejándolo inconsciente. Pero la alarma ya se había encendido. 2 guardias más se dirigían hacia allí. En el salón, la madrina recibió una llamada en su celular. Su sonrisa se borró por un segundo. Su mirada fría recorrió el lugar como si supiera exactamente dónde buscar. Lucía sintió que esa mirada la atravesaba. Bajó la cabeza, fingiendo servir vino. Diego salió de la oficina justo a tiempo para ver cómo un montacargas avanzaba hacia la zona trasera de la bodega. En la plataforma, ocultos bajo lonas, distinguió las siluetas de varios niños. Entre ellos, un pequeño brazo con una pulsera azul. «Emilio», susurró con rabia contenida. Trató de acercarse, pero los guardias lo rodearon. Lucía, desde el otro extremo del salón, vio cómo Diego era empujado hacia una esquina. «No», murmuró con el corazón desbocado. El montacargas avanzaba hacia un portón que se abría lentamente. Detrás, un camión con motor encendido esperaba con las luces apagadas. El reloj marcaba las 11:45 p.m. La entrega estaba a punto de comenzar. El portón chirrió al abrirse, y el montacargas avanzó hacia la oscuridad. Diego forcejeaba contra los guardias, pero eran 2 contra 1. Lucía, al otro extremo, dejó caer la bandeja y corrió entre las mesas, empujando sillas, ignorando los gritos. «Diego, se lo llevan». Diego soltó un cabezazo contra uno de los guardias y logró zafarse. Corrió hacia el portón justo cuando el camión arrancaba. Sus botas golpeaban el cemento, el corazón en los oídos, logró saltar y aferrarse a la parte trasera, ocultándose entre sombras. Lucía se quedó atrás, rodeada de gente que huía despavorida cuando se escucharon los primeros disparos. Uno de los guardias intentó detenerla, pero ella le clavó el tenedor que aún llevaba en la mano y escapó hacia el estacionamiento. El camión avanzó hasta perderse en los caminos de tierra rumbo al río Bravo. Diego, colgado de la parte trasera, alcanzó a mirar dentro por una rendija. Niños asustados, con etiquetas en el cuello. Entre ellos, la mirada brillante de Emilio, que lo reconoció aunque nunca lo hubiera visto antes. Diego sintió un nudo en la garganta. «Resiste, campeón, te voy a sacar de ahí». Lucía logró robar un auto del estacionamiento, una camioneta vieja con las llaves aún puestas, y aceleró siguiendo las luces traseras del convoy. El desierto se abría frente a ella como un océano negro, y cada bache le recordaba lo cerca y lo lejos que estaba de su hijo. Minutos después, llegaron a un punto donde no había más camino, solo el río Bravo bajo una luna espectral. El camión se detuvo y varios hombres armados comenzaron a bajar a los niños. Al otro lado del río, una patrulla estadounidense esperaba sin moverse, apagando las luces, cómplices silenciosos. Diego saltó desde el camión y derribó a uno de los coyotes. Otro disparó. El ruido retumbó en la noche. Los niños gritaron. Lucía apareció en la camioneta, atropellando a 2 hombres y frenando a centímetros del río. «Diego, súbelos», gritó. Diego corrió y abrió la parte trasera del tráiler. 2 niños salieron llorando y se lanzaron a los brazos de Lucía, pero Emilio estaba en el otro extremo, sujetado por el zurdo, que lo arrastraba hacia una lancha pequeña. «¡Mamá!», gritó Emilio extendiendo los brazos. El grito partió a Lucía como un cuchillo. Corrió hacia ellos, pero un disparo la obligó a tirarse al suelo. Diego respondió con fuego cubriéndola. El zurdo aprovechó para cruzar con Emilio en brazos hacia la mitad del río,
donde la corriente lo empujaba hacia la lancha. Diego se lanzó tras él, el agua helada golpeándolo como 1000 cuchillas. El zurdo giró con una sonrisa torcida. «No puedes salvarlos a todos, policía». Emilio pataleaba, llorando. Diego braceó con todas sus fuerzas, pero una luz lo cegó. La patrulla del lado estadounidense había encendido los reflectores. En lugar de ayudar, se dieron media vuelta, abandonándolos. En la confusión, Ruiz y un pequeño grupo de aliados de aduanas llegaron por el lado mexicano. Detuvieron a varios coyotes y aseguraron a los niños que quedaban en el camión. «Diego», gritó Ruiz desde la orilla, «vuelve, no puedes solo». Pero Diego siguió nadando. El zurdo y Emilio ya estaban a metros de ventaja. La lancha arrancó, dejando un estallido de espuma. Diego, agotado, apenas logró sujetar un pedazo de madera flotante. Vio cómo Emilio estiraba la mano hacia él, pero el motor rugió y lo alejó. El corazón de Diego se rompió en silencio. La corriente lo arrastró de vuelta a la orilla, donde Lucía lo recibió empapado, con la desesperación pintada en el rostro. «¿Lo tenías?», preguntó, con la voz hecha pedazos. «¿Lo viste?». Diego cerró los ojos. «Sí, y aún está vivo». Lucía lo abrazó con rabia y dolor. Los sollozos la sacudían. Ruiz se acercó, con gesto serio. «Tenemos placas y rostros, el cruce no terminó. Si el cliente VIP lo quiere en Juárez, aún hay una oportunidad, pero tienen que decidir ahora, o siguen o se rinden». Lucía secó sus lágrimas con el dorso de la mano. Su mirada estaba llena de fuego. «Nunca me voy a rendir». Diego la tomó de la mano, apretándola con fuerza. «Entonces seguimos hasta el final». El río seguía rugiendo a sus espaldas, como recordándoles lo cerca que habían estado y lo que aún faltaba por enfrentar. El amanecer en Juárez los encontró agotados, con la ropa aún húmeda del río y el corazón en carne viva. Emilio seguía en manos del zurdo, y cada minuto que pasaba lo alejaba más. El agente Ruiz llegó al motel donde se refugiaban. Traía un maletín y un gesto duro. «Lo rastreamos. La lancha que cruzó anoche descargó en un rancho del lado de Texas. Una de nuestras fuentes dice que los niños fueron llevados a una casa en El Paso, fachada de una familia rica que financia la fundación de la madrina». Lucía se levantó de golpe. «Dime dónde. Voy a entrar aunque sea sola». Ruiz negó con la cabeza. «No es tan simple. Es territorio estadounidense. Necesitamos apoyo allá, pero sé quién puede ayudar». Les entregó una tarjeta con un nombre escrito a mano. «Clara Méndez, trabajadora social. Ella lleva años documentando adopciones ilegales. Tiene contactos con jueces. Si alguien puede abrirles la puerta sin que los desaparezcan, es ella». Esa tarde, cruzaron discretamente a El Paso con la ayuda de Ruiz. Clara los recibió en su pequeña oficina, rodeada de cajas de archivos y fotos de niños. «Sé quién es la madrina», dijo, con un tono de impotencia. «Hemos denunciado 1000 veces, pero siempre la protegen políticos y jueces. Los clientes pagan fortunas por adopciones rápidas. Para ellos, son mercancía». Diego le mostró la foto descargada en la memoria USB, Emilio con la pulsera azul. Clara palideció. «Ese niño lo van a entregar esta noche en una casa de la zona norte». Ya tenía el expediente preparado. Lucía sintió que el aire le faltaba. «¿Podemos entrar? Con orden judicial, sí, pero eso tomaría semanas», respondió Clara. «Lo que sí puedo hacer es filtrar una alerta de abuso infantil. Eso nos daría derecho a entrar si escuchamos pruebas dentro». Diego asintió. «Entonces lo hacemos». Esa noche, vestidos de civil y acompañados por Clara, se acercaron a la elegante casa suburbana. Luces encendidas, jardín perfecto, silencio sospechoso. Diego sintió el sudor en las palmas. Algo no encajaba. Golpearon la puerta. Una mujer rubia abrió con sonrisa forzada. Clara habló con voz firme. «Hemos recibido una denuncia de maltrato. Necesitamos entrar». La mujer dudó, pero la presencia de Clara y el identificador oficial la obligaron. Los dejó pasar. Dentro, la casa olía a perfume caro y desinfectante. Había juguetes en la sala, demasiado ordenados como escenografía. «¿Dónde están los niños?», preguntó Diego. La mujer titubeó. «Se los llevaron hace unas horas. Solo queda», se interrumpió, mordiéndose el labio. Corrieron al piso superior. Había un cuarto con paredes celestes y literas, camas tendidas, mantas dobladas. Ningún niño, solo un osito de peluche en el suelo.
Lucía lo levantó con manos temblorosas. No está aquí. En ese instante, el celular de Diego vibró. Era un número desconocido. Contestó y escuchó una voz débil, ronca. El zurdo. Aranda. Tosió. Estoy herido. Ellos me van a matar. Pero tengo al niño. Si me das protección y dinero, te lo entrego. Diego apretó el teléfono con fuerza. Dame la ubicación. El zurdo dudó. En el desierto cerca de Santa Teresa. Pero rápido. La madrina no perdona traiciones. La llamada se cortó. Lucía lo miró con desesperación. Es Emilio, tenemos que ir ahora. Pero entonces sonó otro mensaje en el celular de Diego. Era de Silvia, su exesposa. Encontré una pista de nuestro hijo. Estoy en Houston. Si vienes ahora, quizá lo recuperemos. El corazón de Diego se desgarró. El hijo que había perdido años atrás, la herida que nunca cerró, podría estar vivo. Lucía lo observaba, esperando su respuesta. ¿Qué pasa?, preguntó. Diego apretó los dientes. Silvia cree haber encontrado a mi hijo. El silencio se volvió insoportable. Dos caminos se abrían ante él: seguir tras Emilio en el desierto o correr tras la posibilidad de recuperar a su propio hijo. Lucía lo sostuvo con la mirada, temblando. Decide, Diego, pero si te vas, yo voy a seguir sola. Diego cerró los ojos, el pecho ardiendo. Cuando los abrió, había una determinación nueva en su voz. Voy contigo, a salvar a Emilio. Lucía lo abrazó con fuerza, lágrimas cayendo en su hombro. Gracias, el reloj avanzaba sin piedad. El desierto los esperaba. Y con él, el último intento del zurdo por salvar su propia vida y el destino de Emilio. El desierto se extendía infinito, iluminado solo por la luna y el parpadeo de un viejo faro en la carretera. Diego y Lucía llegaron al punto acordado, un puente internacional al abandonado, custodiado por sombras y silencio. Diego llevaba en el bolsillo la memoria USB con todos los archivos descargados en Juárez, pruebas suficientes para hundir a medio cartel político y financiero. Sabía que esa era su verdadera arma, y también la razón por la que la madrina no podía simplemente matarlos, aún. De pronto, un convoy de camionetas apareció en la oscuridad. Bajaron hombres armados y en medio de ellos, la madrina llevaba un traje oscuro y guantes de cuero, elegante y amenazante a la vez. Su sonrisa era hielo. Detective Aranda dijo, como si fueran viejos conocidos: «¡Qué obstinado eres!». Y la señora Ramírez miró a Lucía de arriba abajo. «Tiene suerte de que su niño todavía respire». Lucía dio un paso adelante, con la voz quebrada pero firme. «Quiero a mi hijo ahora». La madrina alzó una ceja. «Todo tiene un precio». Señaló el bolsillo de Diego. «Dame la memoria, y el niño será tuyo». Diego apretó los dientes. Sabía que si entregaba las pruebas, todo se perdería, pero Emilio estaba en juego. En ese momento, un ruido los interrumpió. De entre las sombras apareció el zurdo, cojeando, con el rostro ensangrentado y un arma en la mano. A su lado, arrastrando de la muñeca, iba Emilio. «Nadie se mueve», rugió. «El chamaco es mío hasta que me den protección y dinero». La madrina lo miró con desdén, como si fuera un perro callejero. «Traidor, cállate», gritó él. «Yo sé todos tus secretos, todos tus clientes. Si no me cumples, hablo». Los hombres de la madrina levantaron las armas apuntándole. El aire se llenó de tensión eléctrica. Emilio lloraba, llamando a su madre. «Mamá». Lucía intentó correr hacia él, pero Diego la detuvo de un brazo. «Si disparan, Emilio queda en medio», susurró. La madrina dio un paso elegante hacia adelante. «Zurdo, siempre fuiste un inútil, pero aún puedes servir. Entrégame al niño y te dejo morir rápido». El zurdo rió con una tos amarga. «No, perra, el niño va conmigo. Y ellos», señaló a Diego y Lucía, «me van a sacar de aquí». Diego dio un paso al frente, con calma. «Escúchame, si me entregas al niño, yo te doy protección, lo juro, pero suéltalo ya». El zurdo dudó, el sudor resbalando por su frente. Miró a Emilio, luego a la sonrisa venenosa de la madrina. Sabía que estaba acabado. En un arrebato, empujó al niño hacia Diego y levantó el arma contra la madrina. «Muérete, maldita». Pero no alcanzó a disparar. Una ráfaga de balas lo atravesó desde 3 direcciones. El zurdo cayó al suelo, jadeando mientras Emilio corría a los brazos de su madre. Lucía lo abrazó con un grito ahogado. «Emilio, mi amor»,
Diego disparó a los guardias más cercanos, protegiéndolos. El caos estalló, luces, balas, gritos. La madrina retrocedió hacia su camioneta, furiosa. El zurdo moribundo alcanzó a murmurar mientras la sangre le llenaba la boca. Mapa, fábrica vieja, tráiler frigorífico. Luego se desplomó, muerto. Diego se agachó y recogió el papel arrugado que el zurdo apretaba en la mano. Un mapa marcado con una X. Lo guardó y gritó a Lucía: «Vámonos ya». Salieron corriendo entre balas, protegiendo a Emilio como si el mundo entero quisiera arrebatárselo de nuevo. Cuando lograron escapar en el auto, Emilio dormía en los brazos de su madre, agotado del terror. Lucía lloraba en silencio, acariciándole el cabello. Diego, con las manos en el volante, miraba el mapa. El zurdo tenía razón. La última entrega está en esa fábrica. Si los atrapamos ahí, caerán todos, incluso Valdés. Lucía lo miró con ojos rojos, llenos de rabia y amor. «Ya no quiero esconderme. Quiero que paguen por cada niño». Diego asintió. «Entonces este mapa es nuestra moneda, no solo para salvar a Emilio, sino para acabar con ellos de una vez». La madrugada los envolvía, y en medio del silencio del desierto, sabían que la batalla final estaba cerca. El amanecer pintaba el desierto de tonos anaranjados y polvorientos. El auto avanzaba entre dunas y caminos olvidados, siguiendo el mapa arrugado que había dejado el zurdo. Emilio dormía en el regazo de Lucía, agotado, mientras ella lo acariciaba como si no quisiera soltarlo nunca más. Diego mantenía la vista fija en el horizonte. «Este lugar está a unas 3 horas. No hay nada alrededor. Si es una trampa, no habrá dónde correr». Lucía lo miró con el rostro firme. «No me importa. Prefiero morir peleando que volver a vivir con miedo». Diego asintió. Había aprendido a no subestimar la fuerza de esa mujer. A media mañana encontraron un punto marcado con la X en el mapa, un paraje desolado con ruinas de una antigua gasolinera. Había huellas frescas de llantas y restos de basura reciente. «Estuvieron aquí», dijo Diego, examinando el suelo. De pronto una sombra se movió entre las rocas. Diego sacó el arma, cubriendo a Lucía y a Emilio. «Sal». Un hombre tambaleante apareció. El zurdo, o lo que quedaba de él. Herido de bala, ensangrentado, pero aún vivo. «Pensé que ya estabas muerto», murmuró Diego, incrédulo. El zurdo tosió, riéndose con amargura. «Casi, pero antes de irme, quiero limpiar mi nombre». Se dejó caer contra una roca, sacó un viejo cuaderno manchado de sangre y lo arrojó hacia Diego. «Aquí, todas las rutas, los nombres, los clientes y la verdad». Diego oseó las páginas rápidamente. Nombres de políticos, empresarios, incluso mandos policiales, y entre ellos, subrayado varias veces, un nombre que lo heló: Comandante Valdés. «Él es el verdadero socio de la madrina», dijo el zurdo, con la voz quebrada. «Usa a la policía para cubrir las rutas. Todo lo que hicieron fue con su permiso». Lucía apretó los puños. Lo sabía, el zurdo intentó sonreír. «Valdés ya sabe que lo traicioné, y vendrá por ustedes». Antes de que pudiera decir más, el eco de motores rompió el silencio del desierto. Camionetas negras se acercaban levantando nubes de polvo. «Son ellos», gritó Diego. El zurdo alcanzó a jalar del brazo a Diego. «Escucha», tosió Sangre. «En la fábrica frigorífica hay un tráiler. Allí encierran a los niños antes de cruzar. Si lo aseguran, destruyen todo el negocio». Los disparos comenzaron a retumbar. El zurdo soltó un último aliento, cayendo muerto por fin. Diego corrió con Lucía y Emilio hacia el auto. Las balas impactaban en la chapa, rompiendo vidrios. Entre el polvo apareció un rostro conocido: Valdés, bajando de una de las camionetas sonriente, como un verdugo que llega a terminar el trabajo. «Aranda», gritó con voz grave, «te lo advertí, te ibas a quemar». Diego respondió disparando, obligando a Valdés a cubrirse detrás de su vehículo. Conducía la persecución un odio personal, no solo órdenes. Lucía abrazaba a Emilio en el asiento trasero, cubriéndolo con su cuerpo. «No lo van a tocar», susurraba con rabia, más a sí misma que a nadie. Diego aceleró, esquivando balas y polvo, mientras las camionetas los perseguían a través del desierto abierto. A kilómetros, lograron perderlos entre dunas y matorrales secos. El auto estaba destrozado, pero aún funcionaba. Diego respiraba agitado. El zurdo tenía razón.
La fábrica frigorífica es el último punto. Si llegamos antes que ellos, podemos atraparlos con las manos en la masa. Lucía lo miró, con lágrimas en los ojos y la voz hecha hierro. Vamos a hacerlo, no solo por Emilio, sino por todos los niños que no tuvieron esta oportunidad. Diego la observó un instante. En su mirada ardía la misma rabia y el mismo amor que lo mantenían de pie. Entonces esta vez terminamos el trabajo. El sol caía implacable sobre el desierto, y con él, la verdad acababa de salir a la luz. El enemigo no era solo la madrina, también lo era el hombre que debía protegerlos. El último acto de la batalla estaba a punto de comenzar. La fábrica frigorífica se levantaba en las afueras de Juárez como una mole gris y abandonada, pero en su interior latía un movimiento febril. Camiones de carga iban y venían, hombres armados vigilaban las entradas, y en un galpón trasero, un tráiler refrigerado esperaba con su motor encendido. Diego y Lucía observaban desde la distancia, ocultos entre hierros oxidados. Emilio permanecía en el regazo de su madre, aún tembloroso pero consciente. «No podemos entrar con él», dijo Diego. «Es demasiado peligroso». Lucía lo abrazó con fuerza. «No pienso soltarlo otra vez». «Lucía», Diego la miró directo a los ojos, «confía en mí. Solo unos minutos. Te prometo que volveré con Emilio y con los demás niños». El silencio fue un cuchillo. Finalmente Lucía asintió, con lágrimas contenidas. «Ve, pero vuelve». Diego se deslizó entre las sombras hasta un acceso lateral. El olor a combustible y carne congelada impregnaba el aire. Desde dentro llegaban murmullos, risas nerviosas y el estruendo de cadenas. Se asomó al galpón. El tráiler frigorífico estaba abierto, y dentro se amontonaban pequeños cuerpos encogidos de frío. Niños con etiquetas en el cuello, algunos dormidos, otros con la mirada perdida. Entre ellos, Emilio lo vio y sus ojos brillaron. «Papá», gritó con todas sus fuerzas. El corazón de Diego se detuvo. Ese grito lo atravesó como una lanza y lo empujó a salir de la sombra. Disparó contra las cadenas del tráiler y las reventó. Los niños comenzaron a bajar, confundidos, pero con esperanza. «Corran», les gritó, «salgan por la puerta trasera». El caos se desató. Los hombres armados respondieron disparando, pero Diego se cubrió tras una pila de cajas, devolviendo fuego. En medio del estruendo, una voz femenina resonó desde lo alto de las escaleras metálicas. «Bravo, detective», muy heroico, era la madrina, impecable como siempre, con una pistola plateada en la mano. «Nunca aprendiste», continuó. «El mundo no quiere héroes, quiere silencio». En ese instante, otra silueta emergió de entre las sombras, Valdés, con un fusil colgado al hombro. Su sonrisa cínica heló el aire. «Te lo dije, Aranda, te ibas a quemar, y esta vez no habrá nadie que te saque de las cenizas». Diego quedó acorralado, niños aún corriendo detrás de él. Su pulso era un tambor. «Hoy se acabó tu juego, Valdés. Tengo las pruebas. Todo el país sabrá lo que hicieron». Valdés rió. «¿Pruebas? Nadie cree en papeles. El único lenguaje que importa es el de las balas». Le apuntó directo al pecho. De pronto, un disparo retumbó desde la entrada. Valdés se tambaleó. Lucía había entrado, sosteniendo un arma con manos temblorosas pero firmes. «Aléjate de él», gritó. «No voy a perder a nadie más». Los segundos se congelaron. Valdés cayó de rodillas maldiciendo y Diego aprovechó para arrebatarle el fusil. La madrina, furiosa, intentó disparar, pero Diego se abalanzó sobre ella. Lucharon cuerpo a cuerpo entre cajas de metal, el eco de los golpes rebotando por el galpón. Finalmente, Diego logró reducirla, torciéndole el brazo hasta que la pistola cayó. «Se acabó, madrina», dijo jadeando, «ya no volverás a tocar a un niño». Lucía corrió a Emilio, abrazándolo con toda su fuerza. El niño lloraba, repitiendo una y otra vez: «Mamá». Agentes irrumpieron en la fábrica, arrestando a los hombres armados y asegurando a los niños. Valdés fue esposado, malherido, escupiendo odio. La madrina, en silencio, mantenía la mirada altiva, como si todavía creyera que podía ganar. Diego se acercó a Lucía y Emilio, exhausto, con el cuerpo lleno de moretones pero el alma encendida. «Lo logramos», susurró. Lucía lo miró con lágrimas y una sonrisa rota pero luminosa. «Sí, lo logramos». Emilio se aferró al cuello de Diego y entre sollozos murmuró la palabra que sellaría su destino: «Papá».
Diego cerró los ojos, dejando que esa palabra lo sanara como ninguna otra cosa podría hacerlo. El tráiler frigorífico estaba vacío. Los niños estaban a salvo, la red estaba rota, pero el verdadero final aún estaba por escribirse. El amanecer bañaba Juárez con un resplandor rojizo cuando las patrullas salieron de la fábrica frigorífica cargando a los detenidos. La madrina, con las manos esposadas y la mirada altiva, caminaba entre los flashes de cámaras y gritos de periodistas. A su lado, Valdés iba maltrecho, escupiendo amenazas que nadie escuchaba. Las pruebas extraídas de la memoria USB y del cuaderno del zurdo ya estaban en manos de Ruiz, quien las entregaba a los fiscales federales. La cadena era inquebrantable. Rutas, clientes, nombres de políticos y empresarios. La verdad por fin había salido a la luz. Lucía, con Emilio abrazado a su cintura, observaba todo en silencio. Sentía el cuerpo tembloroso, pero por primera vez en semanas, el aire entraba a sus pulmones sin ahogarla. Diego se acercó, cubierto de polvo y con la ropa hecha jirones, pero con los ojos brillando de alivio. Se acabó, Lucía. Ella lo miró, sosteniendo la mano de Emilio. No, apenas empieza. Para ellos sí se acabó, pero para nosotros empieza otra vida. Los días siguientes fueron un torbellino. Televisiones y periódicos hablaban del escándalo, caída de red internacional de trata de menores. La madrina fue exhibida no como filántropa, sino como traficante de niños. Valdés, como el engrane podrido que había protegido a la red desde la policía. Diego, rehabilitado en su cargo, fue llamado a formar una nueva unidad especializada en desapariciones infantiles, con protocolos reales y supervisión civil. Pero él solo aceptó con una condición. Lucía debía ser parte del comité de madres buscadoras que asesoraría cada caso. Ustedes son la voz que nunca escuchamos, dijo en la ceremonia. Sin esa voz no hay justicia. Lucía, de pie con Emilio tomado de la mano, recibió aplausos de pie. Una tarde tranquila, semanas después, Diego visitó la pequeña casa donde Lucía había vuelto a colgar cortinas y a preparar café sin miedo. Emilio jugaba en el patio con un balón nuevo. Nunca pensé que podría volver a sonreír, dijo Lucía, mirando a su hijo. Yo tampoco, respondió Diego, observándolos con ternura. Pero él nos devolvió esa fuerza. Hubo un silencio suave, cálido. Diego tomó la mano de Lucía, y ella no la soltó. No sé qué nombre ponerle a esto, susurró ella, pero sé que quiero que estés aquí. Diego sonrió, con una emoción contenida desde hacía años. Entonces llámalo familia. Emilio corrió hacia ellos, riendo, y los abrazó a ambos. Vamos a jugar, papá, mamá, dijo con inocencia. Lucía se quebró en lágrimas, y Diego sintió que la herida que había cargado tanto tiempo finalmente empezaba a cerrar. Esa noche, mientras las estrellas iluminaban el desierto, Diego, Lucía y Emilio cenaron juntos, riendo entre anécdotas simples. La guerra había dejado cicatrices, pero también un nuevo hogar. En algún lugar, más allá de esas luces, aún quedaban batallas que pelear. Pero por primera vez en mucho tiempo, la esperanza había vencido al miedo.